hay que empezar diciendo de que una infidelidad es una desobediencia. O sea, a mí siempre me llama mucho la atención la parte en cuando Jesucristo, ¿verdad?, dice: sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. O sea, el Señor, yo siempre he dicho, el Señor sabía que iba a haber muchísimas cosas dentro de la iglesia, pero Él quería que fuera una sola. Claro. O sea, desde el momento de que Él te dice, como te dice, Él dijo: José, vete para, como le dijo a Jonás, vete para Nínive. Él quizás sabía que en el camino había muchísimos problemas, muchísimas cosas, pero el fin era llegar a Nínive. O sea, no puedes decir no, porque en el camino me cogió un huracán, déjame ir para República Dominicana. Entonces es de la misma forma que yo veo ese sentido cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es para que sea una sola. Entonces hay desobediencia cuando entonces desobedecemos ese mandato que hace Dios. Yo en lo personal pienso que eso de la infidelidad a la iglesia comienza con el hecho de que no nos sentamos a conocer nuestra iglesia. Y si yo no la conozco, ¿cómo puedo amarla? ¿Cómo puedo quererla? ¿Cómo puedo vivirla? ¿Y cómo me puede interesar? Entonces puedo ver en los demás que sí viven la suya, y entonces eso me interesa y ahí quiero correr a otra. Siempre que en mi iglesia, cuando en mi iglesia hay tantas riquezas, tantas cosas chulas que nosotros hemos mencionado muchas veces, entonces si no nos sentamos a conocer la iglesia, ¿cómo podemos empezar a decir que no estamos de acuerdo con algo si ni siquiera sabemos de dónde viene? Entonces sí creo que en vez de ponernos a estudiar la iglesia desde un punto de vista contrario, debemos empezar desde adentro, estudiando. Sí, y es como dice Salvador Gómez en su libro, que cuando alguien diga que la iglesia está aburrida, que la iglesia no tiene vida, que la iglesia no sonríe, nosotros tenemos que recordar que cada uno de nosotros somos la iglesia. Porque confundimos la iglesia con el templo físico. Y el templo físico es el signo, es el lugar donde se reúne la iglesia viva. Porque ese templo puede ser destruido en cualquier momento. Pasó con el templo de Jerusalén, que era el signo de la religiosidad, y fue destruido, después reconstruido, luego nuevamente destruido, y ya para siempre, quizás nunca más se vuelva a reconstruir. En cuanto a lo que tú decías, Ángel, le quiero agregar un poquito más. Hay uno de los profetas, no recuerdo cuál es, si el profeta Oseas, que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ciertamente la mayor parte de la gente que abandona nuestra iglesia es por la ignorancia. Y de ahí que se ha pegado un dicho que reza: católico ignorante, futuro protestante, porque no conocemos la iglesia. Y cuando uno no conoce algo, indudablemente que no lo puede amar, no lo puede querer, porque a lo desconocido todo el mundo le tiene miedo. Por eso le tenemos miedo a los cambios, porque son cosas desconocidas. Y si yo no amo a la iglesia, si yo no leo los documentos de la iglesia, si no me formo en la iglesia, ¿cómo voy a aprender a amar a la iglesia y amar y vivir su doctrina? O sea que es importante que conozcamos las fuentes de donde brota nuestra fe. Pero también es importante reconocer que desde el principio en la iglesia ha habido visos de división. Y Ángel tiene por ahí en el Concilio Vaticano II, en el mismo documento que leíamos ahorita, Unitatis Redintegratio, que nos va a leer un pequeño parrafito. En esta sola y única iglesia de Dios, ya en los primeros años, surgieron escisiones que el apóstol vitupera severamente como dignas de condenación. En los siglos siguientes aparecieron disensiones aún mayores, y comunidades no pequeñas se separaron de la plena comunión de la Iglesia Católica. Bien, ahora antes de seguir comentando esto, vamos a la Sagrada Escritura, donde nuestra experta nos tiene algo por ahí. Lo encontramos en 1 Corintios. Personas de la casa de Cloé me han hablado de que hay rivalidades entre ustedes. Puedo usar esta palabra, ya que uno dice: yo soy de Pablo, y otro: yo soy de Apolo, o yo soy de Kefas, o yo soy de Cristo. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Edith, ¿te iba a decir algo? No, yo lo que iba a decir era en cuanto a inicio de la división de la iglesia. Parece que quien empezó con la reforma protestante fue Martín Lutero. No, en el siglo me parece 16. Siglo XVI, año 1515. Sí, por ahí. Entonces yo decía era que él no estaba de acuerdo, era con la palabrita aquella, la Inquisición. No. ¿No era así? Él no estaba de acuerdo con el asunto de las indulgencias y otras cosas más, no solo eso. Entonces yo decía, a mí me llama mucho la atención porque yo siempre pongo en la mesa a Francisco de Asís y a Martín Lutero. O sea, que Martín Lutero, bueno, se encontraba con muchas cosas que no estaba de acuerdo y, o sea, dijo, bueno, yo me voy, yo agarro, me voy a un grupito, formo un grupito, y él terminó arrepintiéndose de eso, porque yo siempre he dicho que tú tienes que ser parte, obviamente, del cambio que tú quieres ver. O sea, él agarró y se fue. Esa misma cosa quizás la vio San Francisco de Asís, pero ¿qué hizo? La revolucionó desde dentro de la iglesia. Entonces eso también es algo que hay que ver, y digo que Martín Lutero se arrepintió al final, porque después, cuando él sale con esas ideas que él tenía, otros después, me parece que fue con Calvino que se fue. Sí, exacto. Calvino, Zwinglio en Suiza y bueno, exacto. Entonces Calvino viene y hace sus propias ideas, y luego de otro discípulo de Calvino viene y hace sus mismas ideas, y ya habían tantas cosas que después él dijo, concho, ya había un grupo que no creía en los sacramentos, la reforma de la reforma se llama. Ya había un grupo que no creía en esto, que no creía en María, o sea, y él dijo, óyeme, ¿qué he hecho? Entonces es desde ahí donde viene todo. Y mira, hay dos cosas tú has dicho. Primero, Martín Lutero murió arrepentido del movimiento reformador. Y eso hoy los protestantes no reconocen, no hablan de eso. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, hablaste de María. Martín Lutero murió siendo mariano. Y de los textos más hermosos que hay, por ejemplo, sobre la virginidad de María, salen de la pluma de Martín Lutero, de lo más hermoso de todos los tiempos, antes de él y después de él, salen de la pluma de Martín Lutero. E incluso en la iglesia luterana, a las 12 del mediodía se rezaba el Ángelus antiguamente. O sea, se sonaba la campana y era todo el mundo a rezar el Ángelus a las 12 del mediodía. Lo que pasa es que con este afán de tantas divisiones que hemos sufrido a lo largo de los años, lamentablemente eso está totalmente divorciado de lo que Martín Lutero pretendió con la reforma que quiso hacer en la iglesia. Si ciertamente en algunas cosas tenía razón, el método que utilizó o la forma no fue la correcta. Pero eso marcó un punto de partida en una corriente de separación, de ruptura de la comunión, ya cada quien iba con sus y esa ruptura de la comunión es lo que le llamamos la infidelidad a la iglesia. Y como decía Carol ahorita, a veces, y no solo se da en la iglesia, sino también en muchos aspectos morales, queremos ver cambios, pero no queremos hacer nada para ver ese cambio, queremos que otro haga. Entonces, si nosotros en la iglesia vemos, la iglesia es humana, divina y humana, y tenemos que entender que también se equivoca, pero a veces eso, en vez de, como decía, San Francisco de Asís trató desde adentro de hacer el cambio, ¿verdad? Claro, pero lo que no debemos hacer es tratar de enfrentarnos a eso, sino tratar de cambiarlo y tratar de hacer algo diferente. Pero siempre bajo la obediencia. Exacto, y que fue algo que siempre practicó San Francisco de Asís. O sea, desde el momento de que el Señor le dice, repara mi iglesia, él creía obviamente que era la iglesia de San Damián, la iglesia física, pero luego que él dice, ok, ya él escucha el llamado del Señor, ok, ya yo sé qué es, él todavía va donde el Papa y le dice, yo quiero formar. O sea, el Papa primero le dice que no se puede. O sea, él quería vivir el Evangelio de una forma extremadamente pobre, y él fundó los frailes menores franciscanos. Entonces él va donde el Papa, él ni siquiera dice, no, yo escuché ya, voy a hacer, no. Claro. Él va donde el Papa, o sea, que tiene siempre esa convicción de obediencia que debemos tener nosotros. Eso es. Bien, el tiempo se nos termina y bueno, ya lo que iba a leer ahora lo vamos a dejar para el segmento siguiente, porque entonces hay que hacer unos comentarios. Mejor nos vamos a ir a la pausa y regresamos en breve. Quédense con nosotros. Francisco
Francisco de Asís nació en la ciudad de Asís, en Italia, en 1182. Era hijo de Pedro Bernardone, un comerciante rico de la ciudad, y de Donna Pica Burlemont. Tras una juventud disipada en diversiones y riquezas, se convirtió y se entregó de lleno a Dios y a una vida pobre. Mientras oraba en la iglesia de San Damiano en las afueras de Asís, oyó que el crucifijo le repitió 3 veces: Francisco, repara mi casa, pues ya ves que está en ruinas. Poco tiempo tomó para que entendiese que se trataba de la iglesia entera. Su padre, enterado de su inclinación a la pobreza, exigió que Francisco devolviese sus bienes. El joven no solo devolvió sus bienes, sino también sus vestidos, incluso el que llevaba puesto. Se alojó en Gubbio por un tiempo, donde un conocido lo hospedó en su casa y lo vistió con una túnica, sandalias y un cinturón que sería luego el hábito franciscano. Pronto tuvo numerosos seguidores y en 1210 redactó una regla para la nueva orden, la que llevaron a Roma a pie. El Papa Inocencio III se mostró adverso al principio, pero finalmente aprobó la nueva orden franciscana, o como la llamaba Francisco, los frailes menores. Francisco hizo de la pobreza el fundamento de la orden, y su amor a ella se veía en su manera de vestir, los utensilios que empleaba y en sus actos. Su amor por la creación era tan intenso que los pajarillos se reunían a escucharle, los lobos quedaban mansos y los conejillos no se separaban de él. En 1212 llegó como discípula una mujer llamada Clara de Asís, con la que fundó la Orden de las Hermanas Clarisas, constituyéndose la rama femenina de los franciscanos. En 1224, alrededor de la fiesta de la Asunción, el santo recibió los estigmas en el monte Albernia, donde se había retirado. Luego de escribir el cántico del hermano Sol que alaba la muerte, Francisco fallece el 3 de octubre de 1226. Fue canonizado el 16 de julio de 1228. Sus restos se encuentran en la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia.